Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Takushi y el día de hoy les voy a dar a conocer sobre el tema de las revoluciones tecnológicas. La primera revolución industrial. Bueno, para antes de esto les voy a dar a conocer un poquito sobre una pequeña introducción sobre este tema. La historia de la humanidad se ha visto definida por revoluciones industriales que han modificado el rumbo de la sociedad y de la economía. Estos hitos tecnológicos han generado avances disruptivos, literalmente, que han transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre sí. El progreso de la humanidad se ha acelerado enormemente en los últimos siglos. El cambio del modelo cazador-recolector al basado en la agricultura y la ganadería supuso un impulso en el desarrollo de núcleos poblacionales más o menos grandes. Pero fue con el desarrollo de la industria cuando se cimentó, o sea, el surgimiento de la sociedad, de las ciudades tal y como hoy las conocemos, y del modelo económico del mercado, en el que la producción y el consumo pueden situarse en lugares muy lejanos. Y ahora, bueno, literalmente vamos a explorar un poquito más sobre las revoluciones industriales más trascendentales que han identificado su impacto en el tejido social y económico, así como su papel en el desarrollo del mundo moderno. Sobre la primera revolución industrial. Esta revolución, o sea, surgida en el siglo XXVI, marcó un quiebre en la historia económica, la invención de la máquina de vapor y el cambio en la fuente de energía de la tracción animal a los combustibles fósiles, como eran el carbón, el petróleo, o sea, revolucionar la producción y la eficiencia. Este periodo vio el nacimiento de las fábricas, atrayendo una migración masiva de la población rural hacia los centros urbanos en búsqueda de empleo en la creciente industrial. La producción masiva y el crecimiento de las ciudades reconfiguraron la sociedad y la economía. En historia, literalmente se denominan con alternómino revolución aquellas transformaciones que presenten tres características esenciales. Producirse en un tiempo comparativamente corto, transformar profundamente las estructuras económica, política, social o cultural e implicar un punto de no retorno a la situación anterior. Aunque claramente, o sea, durante cierto tiempo, o sea, deban convivir los elementos novedosos en auge, los tradicionales en declive. En el caso que nos ocupa, los avances afectaron primordialmente a la estructura económica, siendo el elemento más significativo a nivel conceptual. El cambio desde el trabajo manufacturado a la producción industrializada, cuando nos referimos a los cambios técnicos y productivos industriales del siglo ilustrado, debemos precisar que hablamos de la revolución industrial inglesa del siglo XXVI o de la primera revolución industrial, como la podemos conocer, porque aquellos acontecimientos se inscribieron, o sea, casi exclusivamente al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Una limitación que precisa ciertamente explicación, pues las necesidades y los problemas de la artesanía británica no eran diferentes a las que padecía del resto del continente europeo. Y sin embargo, en sí, los cambios tan solo tuvieron lugar en una sociedad específica porque ésta presentaba unos rasgos diferenciales, aunque otros aspectos era tan estamentalmente y tan tradicional como el resto de las sociedades europeas. Además, el término revolucionario no se puede aplicar a todo el sistema productivo británico, pues se circunscribe, o sea, tan solo a tres aspectos muy definidos y bien sus secuenciados. En sí, en primer lugar, la producción textil del algodón. En segundo término, la siderurgia con el carbón mineral. Y finalmente, el desarrollo de la energía del vapor. Es cierto que la idea de un cambio, de una modificación, o sea, más o menos su sustantiva, en un proceso artesanal, puede surgir como de hecho ha ocurrido múltiples veces en la historia, en cualquier momento y lugar, pues solo es preciso que exista la necesidad, que surja la aspiración adecuada para afrontar y que se haga presente el talento adecuado para resolverla. Pero tal secuencia solo puede propiciar cambios puntuales como los muchos que surgieron durante toda la Edad Moderna y quedaron reflejados en escritos del agrícola, literalmente. Eh,
Virincucio, o sea, Lagnosa, Lavato y Turriano, entre otros autores, en sí, con la sola excepción del impacto producido por la imprenta a finales del siglo XXV por sus extraordinarias implicaciones estructurales posteriores, o sea, para que una modificación, por importante que sea, se llegue a transformar en un cambio revolucionario, es precisa una acumulación de, motivadores, de motivaciones poderosas y un contexto económico-social proclive a aceptar las novedades y a financiar su materialización como instrumento productivo. Por eso la revolución industrial en el ámbito agrario, que era el elemento esencial de la estructura económico, ecosocial, ideológica durante toda la Edad Moderna, sí, las transformaciones agrarias pro capitalistas derivadas de los cambios del uso del terrazgo y en la producción cerealística, al cambio que procuraba riqueza a los propietarios, en su gran mayoría nobles y eclesiásticos, necesariamente conllevaban el desarraigo de unas masas campesinas que se veían forzadas a emigrar hacia las ciudades para obtener el sustento que el campo les negaba. Esta situación, sí, al mismo tiempo que reproducía una crisis sociales desde muy antiguo conocidas, ponía a disposición de los empresarios unos contingentes humanos susceptibles de ser ocupados en nuevas tareas. Eh, a ver, en nuevas tareas. A ver, que se veían forzadas a emigrar hacia las ciudades para obtener el sustento en el campo que se les negaba, en realidad. O sea, esta situación, al mismo tiempo que reproducían unas crisis sociales desde muy antiguo conocidas, ponían a disposición de los empresarios unos contingentes humanos susceptibles de ser ocupados en nuevas tareas, siempre que no requieran una preparación técnica y continuada como ocurría en las labores gremiales. O sea, en otro, en otro orden de las cosas, o sea, la nobleza británica no era menos orgullosa ni despónica que la del resto de europea, pero sí presentaban algunos rasgos distintivos interesantes, ya que el Reino Unido de la Gran Bretaña únicamente el hijo mayor heredaba el título y las preeminencias estamentales, mientras que sus hermanos se veían reducidos a la condición del pueblo. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, esa de aquí tuvo lugar a finales del siglo XIX, del siglo XIX. Se caracterizó por avances en la metalurgia, la adopción generalizada de la electricidad en la industria y la invención de dispositivos revolucionarios como el automóvil, el avión y la radio. En esos inventos transformaron la vida diaria y definieron la producción y el transporte. Además, presenció el surgimiento de corporaciones multinacionales y un cambio en el equilibrio económico-social global, con Estados Unidos, con Alemania y emergiendo como potencias económicas dominantes. La segunda revolución industrial, este fue un proceso de innovaciones técnicas y transformaciones económicas que comenzó aproximadamente en 1870 y se extendió hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue una época de importantes cambios económicos y sociales derivados de un acelerado desarrollo tecnológico. La tecnología de la segunda revolución industrial superó a las innovaciones productivas de la primera revolución industrial y le transformó la vida cotidiana con nuevas fuentes de energía, nuevos materiales para la producción y el consumo y nuevos medios de comunicación y transporte. La segunda revolución industrial no se limitó a Gran Bretaña, sino que se desplegó también en otros países de Europa occidental, especialmente en Alemania. Así como en Estados Unidos y Japón, además, favoreció la expansión del capitalismo a escala mundial. Las características de esta revolución en sí, o sea, las características principales de la segunda revolución industrial, fueron la aceleración y expansión a varios países, especialmente Alemania, Estados Unidos y Japón, del proceso de industrialización que había tenido una primera fase en Gran Bretaña durante la primera revolución industrial. La implementación de un nuevo sistema de producción llamado producción en serie o producción en cadena, que empleaba la cadena de montaje y una división racional del trabajo para aumentar la productividad en las fábricas. Bueno, el desarrollo del transporte por el incremento en la producción del acero para la construcción de líneas férreas y embarcaciones, así como el uso de nuevos combustibles y el invento automóvil y el avión con motores de combustión interna.
También tenemos lo que es el uso de los materiales y fuentes de energía gracias a innovaciones técnicas y químicas como el petróleo y la electricidad. También tenemos lo que son la transformación en el área de las telecomunicaciones gracias a la invención del teléfono, la radio, además de otras innovaciones como el fonógrafo y el cinematógrafo. En lo que es un poquito del tema de la mecanización del trabajo, o sea, las nuevas industrias nacieron como consecuencias de una profundización de la mecanización que había surgido de la primera revolución industrial, sumada a los nuevos inventos tecnológicos, el uso de nuevas fuentes de energía y a novedosas técnicas de organización de trabajo. O sea, a lo largo del siglo XX se desarrollaron las máquinas automáticas capaces de fabricar piezas para otras maquinarias, proceso denominado automatización industrial. El nuevo sistema de producción introducido durante la segunda revolución industrial para acelerar los tiempos de producción se basó en el modelo del estadounidense Frederick Taylor, comúnmente conocido como Taylorismo, u organización científica de trabajo. O sea, este modelo consistía en sí, sería en el que daba en que cada obrero debía realizar una parte de una pieza dentro de una cadena de montaje y en un tiempo determinado, controlado por medio de cronómetros, a fin de reducir los costos de producción y aumentar la productividad de las personas al máximo posible. En 1901, realmente el empresario Ransom Olds empleó por primera vez la línea de ensamblaje y poco después la fábrica automotriz Ford Motors Company. O sea, adoptó para la fabricación del modelo Ford T el sistema taylorista, a la vez que perfeccionó la línea de ensamblaje, incorporar una cinta transportadora e incorporó a un nuevo aspecto social el aumento del salario de los trabajadores, que realmente eso sí era súper bueno. En esto último, o sea, se debió a la idea de su fundador Henry Ford, de que cada obrero debía ganar lo suficiente para poder comprarse uno de los autos que fabricaba, lo que garantizaba un aumento del consumo. En conjunto, este sistema productivo fue conocido como Fordismo y tuvo enormes consecuencias. O sea, redujo los costos de producción y multiplicó la cantidad de automóviles fabricados y vendidos en esa era. O sea, en 1908, o sea, se habían fabricado 11 automóviles Ford T en un mes, mientras que en 1910 se fabricaron más de 10.000 y en 1914 alrededor de 250.000. El tiempo de montaje de cada coche había pasado de 12 horas o sea, media 93 minutos y su precio bajó proporcionalmente. Sobre el desarrollo del transporte, como ya lo había mencionado, una de las características más evidentes de la segunda revolución industrial fue la expansión de las vías férreas, que se benefició del creciente uso del acero y favoreció el movimiento de productos y personas. Inglaterra se especializó en la construcción de ferrocarriles y se dedicó a exportar insumos ferroviarios a otros países, lo que generó un vínculo de dependencia de los países compradores y que dependían de los repuestos del servicio técnicos ingleses. O sea, la generación de electricidad también permitió el desarrollo del ferrocarril eléctrico, que si bien inicialmente no reemplazó a la locomotora a vapor, fue importante para el transporte urbano de pasajeros a partir de la invención del tranvía eléctrico, o sea, cuya primera vía se inauguró en 1981 en Berlín. Bueno, ahorita les voy a dar a conocer sobre un poquito sobre la tercera revolución industrial, o sea, más conocido como la era de los ordenadores en sí. La tercera revolución industrial, que se inició a finales del siglo XX, introdujo la era de la información y la computación. La computadora personal, la creación de Internet digitalización, o sea, cambiaron drásticamente la comunicación y el intercambio global de información. Esta revolución alteró la forma en que se hacían los negocios y dio origen a economías basadas en la información. China e India emergieron como nuevas superpotencias económicas en un periodo de crecimiento global sin precedentes. O sea, la tercera revolución industrial, también conocida como la revolución científico-tecnológica, revolución de la inteligencia o revolución tecnológica, es el nombre propuesto para las transformaciones profundas surgidas a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, de la mano de Internet y las tecnologías de información y comunicaciones. Es que aquí se trata básicamente de un concepto relativamente nuevo, o sea, propuesto por el sociólogo y economista estadounidense Jeremy Kipling,
o sea, en 1945 y avalado en 2006 por el Parlamento Europeo, cuyo planteamiento central es que un nuevo cambio industrial de paradigma está teniendo lugar en la actualidad de la mano del Internet, de las telecomunicaciones, así como de las energías renovables. Este cambio sería de tal envergadura que sería únicamente comparable con los que tuvieron lugar en la primera revolución industrial por el siglo XVIII y la segunda revolución industrial del siglo XX, y que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. De acuerdo con Rifkin, o sea, esta revolución, de esta tercera revolución industrial, o sea, tendría 5 ejes fundamentales hacia los cuales se marchaba actualmente, aunque a ritmo dispares, la verdad. Una mayor utilización de las energías renovables y con baja producción de carbono atmosférico, como el hidrógeno verde. O sea, la tendencia a convertir en unidades energéticamente autónomas a las distintas edificaciones existentes. Un edificio se podría decir que, o sea, igual a una microcentral energética. O sea, lo cambiaban totalmente. El desarrollo de nuevas y más potentes tecnológicas de almacenamiento de energía, como baterías y pilas de mayor envergadura. El desarrollo de una smart grid o red eléctrica inteligente que administre de manera racional la distribución energética y opere de manera similar a Internet. El desarrollo de vehículos eléctricos y dotados de dotados de sistemas de propulsión no basados en combustibles fósiles. O sea, esos fueron lo que son unas características principales. O sea, y el surgimiento de la tercera revolución industrial, o sea, nace en el marco de la llegada era postcarbónica, es decir, el abandono de los combustibles fósiles y otras dinámicas de producción de energía de alto costo ecológico y que traen consigo una alta producción de carbono atmosférico, del CO2 y otros gases orgánicos, causantes de llamado como cambio climático y efecto invernadero. Ante las consecuencias catastróficas que un aumento continuo de la temperatura global traería para el sostén de la civilización y la vida en general, se impone un cambio de paradigma que combine los estándares de bienestar del capitalismo industrial y los exigentes criterios de la sustentabilidad. En sí, la tercera revolución industrial nace pues de esta necesidad global en sí. Unas características muy importantes de la tercera revolución industrial, que esta se caracteriza o sea, porque se trata del tercer gran cambio del paradigma industrial desde la revolución industrial del siglo XVIII, pero se basa en la informática y la digitalización, así como en la sustentabilidad para diseñar nuevos métodos de organización de la producción. También se produce en el marco de la globalización, o sea, de un mercado y de una cultura de alcance global, por lo que el Internet es una tecnología clave para su implementación. O sea, su principal reto era superar el modelo de producción energético dependiendo de los combustibles fósiles para reducir la huella de carbono de la humanidad y atajar los efectos del cambio climático. Plantea cambios, o sea, esto de aquí plantea también cambios importantes en la dinámica tradicional de circulación de la información, borroneando las limitaciones de las patentes y derechos de autor, y por lo tanto disminuye la importancia acostumbrada de la propiedad en favor de la experiencia social compartida y el acceso a los nuevos entornos virtuales. A partir de la necesidad de los combustibles renovables, plantea cambios importantes en las dinámicas de trabajo, producción y comportamiento humano. Muchos de ellos son de momento augurios y predicciones. Ahorita les voy a dar a conocer un poquito más sobre las revoluciones futuras, o sea, o en sí más conocido como en el ahora, como le dicen, la cuarta revolución industrial. O sea, actualmente, o sea, con la implementación de la tecnología en las empresas, o sea, estamos viviendo en el inicio de la cuarta revolución. O sea, en sí, de la cuarta revolución industrial, la digitalización de la industria y de los servicios se trasladan a todos los ámbitos, construyendo compañías ágiles y colaborativas que mejoran sus productos y servicios dirigidos a un público que se maneja digitalmente. O sea, en sí, o sea, lo que les podría decir en sí sobre esta revolución, sobre la cuarta revolución industrial, sobre las innovaciones e inventos, se podría decir. Las innovaciones que plantea la tercera revolución industrial son
O sea, son las nuevas formas de comunicación y organización social que se hacen posibles gracias a la TICs e Internet. O sea, la conjugación de las nuevas formas de telecomunicación y las energías renovables, el abandono de la combustión fósil y la reorganización energética de la sociedad para sacar mayor provecho a la capacidad de producción energética local y a pequeña escala, la digitalización del trabajo al punto tal de existir el teletrabajo y la descentralización de la oficina, o sea, el establecimiento del e-commerce como dinámica del intercambio global de bienes y servicios, la sustitución de vehículos tradicionales por vehículos eléctricos. El impacto social que tuvo realmente esta cuarta, bueno, y que tiene realmente, o sea, las consecuencias sociales de la tercera revolución industrial están aún por verse en términos históricos. Sin embargo, sus primeros pasos apuntan a una serie de ventajas y desventajas que podemos resumir de la siguiente manera. O sea, virtud de la de la revolución industrial, o sea, tenemos lo que es el surgimiento de nuevas formas de telecomunicación y transmisión de información más veloces, con más alcance y con mayor capacidad. Sobre el surgimiento de formas ecológicas de generar y almacenar la energía, generación de nuevos puestos de trabajo de la mano de la TIC, el e-commerce y el mundo digital. Los inconvenientes que tuvo realmente la tercera revolución industrial, pérdida de control sobre el flujo de la información, impactos impredecibles de la cultura, desinformación, radicalismo, entre otros, desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías que impide al mundo menos desarrollo superar los combustibles fósiles, la pérdida de ciertos empleos tradicionales como consecuencia de las dinámicas de intercambio económico. Un poquito de énfasis sobre lo de la tercera revolución industrial que nos marcó un buen paso para la cuarta revolución industrial, como ahora tenemos las nuevas eras tecnológicas. Sería sobre las revoluciones futuras, realmente en este caso, y más adelante. O sea, y en este punto se podría decir que es la cuarta revolución tecnológica, ya que esta se está desarrollando desde hace un tiempo, donde más allá del Internet y el uso generalizado de las tecnologías de información, se avanzan nuevas tecnologías que modifican actividades y procesos como la inteligencia artificial, la impresión en tres dimensiones, la robótica, la biotecnología y la automatización de vehículos, las nuevas tecnologías. O sea, esas están modificando los paradigmas de producción y consumo, lo que inevitablemente tendrán efectos en el mercado del trabajo. Más allá de estos cambios específicos, o sea, en el sector productivo existen otros efectos hasta el momento invisibilizados en la salud, la educación, la vivienda, el transporte, entre otros, que abren un espacio de desafíos y oportunidades para la política pública. O sea, este proceso es particularmente relevante para una sociedad, o sea, como Latinoamérica en sí, o sea, con altos niveles de desigualdad. Los nuevos cambios tecnológicos en curso, o sea, pueden ser una gran oportunidad para disminuir las brechas existentes y dar cuenta, o sea, de la huella social del modelo de desarrollo actual y así avanzar de manera activa, o sea, en los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, pero ello requiere acciones que intencionen el camino, de lo contrario, se corre el riesgo de acrecentar las brechas, concentrando privilegios y aumentando desigualdades de ingresos, de derechos y de oportunidades. Uno de los aspectos clave es entender cómo lo digital está cambiando la industria y las agendas de desarrollo en la región y de qué manera se está incluyendo en la discusión de las brechas sociales y de género. O sea, por un lado, o sea, por otro lado, o sea, en el mercado de trabajo se está generando cambios y existe incertidumbre sobre el impacto de la digitalización de ciertas actividades. O sea, por otro lado, las agendas digitales en la región han tenido un fuerte foco en la infraestructura y los cambios en la industria. Cabe preguntarse cómo se ha abordado la inclusión social y laboral desde estas herramientas de la política pública. Este panel o sea, pretende abrir un espacio de discusión entre distintos actores y sobre esta situación. Más allá de las transformaciones, se vislumbran futuras revoluciones que podrían redefinir nuevamente el panorama global, o sea, la revolución biotecnológica, incluyendo la decodificación del genoma humano, presente el potencial de capacidades innovadoras en la manipulación genética y la creación de oportunidades económicas. En realidad, estos avances podrían representar un hito tan significativo como las revoluciones industriales previas, impactando profundamente en la vida de las personas y la economía mundial en general. Como conclusión de todo esto, o sea, las revoluciones industriales
O sea, han sido faros en el desarrollo de la humanidad, transformando no solo la economía, sino también la infraestructura social y la vida diaria de las personas. Cada una de estas etapas revolucionarias ha dejado una impronta perdurable en la sociedad y ha redefinido cómo interactuamos, producimos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Estos cambios tecnológicos han desencadenado importantes alteraciones en la economía global y en la vida de las personas, generando nuevas estructuras económicas y sociales. Las revoluciones industriales han sido una muestra elocuente del poder de la innovación y la tecnología para impulsar el progreso humano y rediseñar la base de las bases de las sociedades. Asimismo, o sea, las revoluciones futuras, particularmente en el ámbito de la biotecnología y la manipulación genética, podrían ser el siguiente paso en la evolución tecnológica de la humanidad. Esos avances podrían presentar desafíos éticos y cambiar radicalmente la forma en que concebimos la salud, el bienestar y el potencial humano. En resumen, o sea, las revoluciones industriales han marcado puntos cruciales en la historia de la humanidad y han configurado la sociedad y la economía como las conocemos en la actualidad. O sea, cada era de innovación ha allanado el camino para el desarrollo de nuevas tecnologías y la transformación de panorama global, o sea, de panorama global en general. O sea, estas revoluciones realmente continúan siendo un recordatorio constante del impacto y del poder de la innovación en la evolución de la humanidad. Como pueden ver aquí, como pueden ver aquí en pantalla, la cuarta revolución industrial ha ido cambiando trascendentalmente. Como pueden ver, o sea, lo de la primera revolución industrial que fue a vapor, fue a la segunda revolución industrial que fue la electricidad, la tercera revolución industrial que fue la computación y por supuesto la cuarta revolución industrial que realmente que al día de hoy realmente es la inteligencia, que va a mano de la tecnología. Muchas gracias por muchas gracias